Imagina que estás parado en una llanura abierta. El cielo está despejado. El sol calienta la tierra seca bajo tus pies. Y entonces escuchas algo. No es un rugido, no es un chillido, es un sonido que no existe en el mundo moderno. Un golpe sordo y profundo, como si alguien hubiera golpeado una vela gigante contra el viento. Levantas la vista y ves algo que no debería existir. Una criatura se eleva desde el horizonte. Sus alas se extienden de un lado al otro como las de un avión de combate, 11 metros de punta a punta. Su cuello es más largo que el de un caballo entero. Su cabeza, una lanza de hueso y queratina del tamaño de un automóvil pequeño. Apunta hacia el cielo con una cresta que corta el aire como una hoja de cuchillo. No es un dinosaurio, no es un pájaro. Es algo completamente diferente. Algo que la evolución construyó durante millones de años con una sola obsesión: conquistar el cielo. Su nombre científico es Quetzalcoatlus northropi, y durante mucho tiempo, los científicos ni siquiera creyeron que pudiera volar. Piénsalo un momento. Un animal con el peso de una jirafa adulta, entre 200 y 300 kilogramos según las estimaciones actuales, con las alas más grandes que jamás hayan existido en un vertebrado. Un cuello tan largo que cuando caminaba por tierra podía mirar por la ventana de un cuarto piso, y sin embargo, este ser levantaba su cuerpo del suelo y se lanzaba al cielo Cretácico con una potencia que los biólogos modernos todavía no comprenden del todo. ¿Cómo era posible? ¿Qué clase de máquina biológica podía hacer eso? Y lo más perturbador de todo, este animal no era simplemente un planeador pasivo, un parapentista prehistórico que se dejaba llevar por las corrientes de aire. Según los modelos computacionales publicados en los últimos años, Quetzalcoatlus era capaz de volar activamente durante días sin descansar. Podía cruzar océanos, podía alcanzar altitudes de 4.000 metros o más, podía moverse a velocidades de más de 100 kilómetros por hora. Era en todos los sentidos de la palabra un monstruo. Pero espera, porque lo que hace a esta historia verdaderamente extraordinaria no es solo el tamaño, no es solo el vuelo, es lo que este animal hacía cuando bajaba del cielo. Porque Quetzalcoatlus no era una criatura del aire solamente. Cuando aterrizaba, se transformaba en algo completamente diferente, algo que ningún biólogo habría predicho, algo que todavía genera debates acalorados en los congresos de paleontología más prestigiosos del mundo. Y para entender qué era ese algo, tenemos que viajar atrás en el tiempo, 68 millones de años atrás, al final del periodo Cretácico, a un mundo que estaba a punto de desaparecer para siempre. Quédate, porque la historia de Quetzalcoatlus es una de las más extraordinarias que la paleontología ha desenterrado en el último siglo, y todavía no hemos llegado a la parte más increíble. 68 millones de años atrás. El planeta Tierra no se parece en nada al mundo que conoces. No hay montañas rocosas, no hay Sahara, no hay Atlántico Norte tal como lo vemos en los mapas modernos. Los continentes están en posiciones diferentes, como piezas de un rompecabezas que todavía no ha terminado de armarse. América del Norte existe, sí, pero está partida en dos por un mar interior poco profundo, el Mar de Niobrara, que se extiende desde el Golfo de México hasta el Ártico, dividiendo el continente como una herida abierta de norte a sur. Imagina ese mar. No es profundo. En muchos lugares apenas supera los 300 metros, pero es cálido, lleno de vida, y sus orillas están bordeadas por llanuras costeras pantanosas que se extienden durante cientos de kilómetros hacia el interior. Es en esas orillas donde vive Quetzalcoatlus. El clima es radicalmente diferente al actual. No hay hielo en los polos. La temperatura media del planeta es entre 8 y 10 grados centígrados, más alta que hoy. Los bosques subtropicales crecen a latitudes que hoy serían tundra. El nivel del mar es más alto. El aire contiene más dióxido de carbono, y la atmósfera, según algunos estudios sobre la densidad del aire cretácico, podría haber sido ligeramente más densa que la actual. Un detalle que, como veremos más adelante, tiene implicaciones enormes para entender cómo este gigante podía volar. Este periodo se llama Cretácico tardío, y es uno de los momentos más extraordinarios en la historia de la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque es el último gran acto de los dinosaurios, tiranosaurios, triceratops,
anquilosaurios, hadrosaurios en manadas que se extienden hasta el horizonte. El mundo de finales del Cretácico es un escenario de una biodiversidad brutal y exuberante, un ecosistema que ha tardado 180 millones de años en construirse y que está a punto de ser borrado en cuestión de horas. Pero en ese mundo, por encima de todo eso, vuelan los pterosaurios. Y Quetzalcóatlus es su rey. Los pterosaurios no son dinosaurios. Este es uno de los errores más comunes que existe en la divulgación popular. Son reptiles voladores, el primer grupo de vertebrados en la historia de la Tierra en conquistar el vuelo activo, antes que las aves, antes que los murciélagos. Aparecieron hace aproximadamente 240 millones de años, en el Triásico, y evolucionaron durante casi 180 millones de años en formas cada vez más extraordinarias. Al final del Cretácico, el grupo al que pertenece Quetzalcóatlus, los asdárquidos, había alcanzado proporciones que desafían la lógica biológica. El nombre asdárquido viene de asdara, una palabra persa que significa dragón de agua. Y cuando ves las proporciones de estos animales, entiendes por qué esa palabra parece apropiada. Cuello larguísimo, cabeza enorme en proporción al cuerpo, patas largas y robustas, alas que se pliegan como una navaja suiza cuando el animal camina por tierra. Y entre todos los asdárquidos, Quetzalcóatlus northropy es el más grande que conocemos. Su nombre no es casualidad. Los científicos que lo describieron por primera vez lo bautizaron en honor a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios del viento y el aire en las culturas mesoamericanas. Una criatura mítica que habitaba entre el cielo y la tierra, un ser de dos mundos. Pocas veces en la historia de la paleontología un nombre científico ha capturado tan perfectamente la esencia de un animal. Porque Quetzalcóatlus era exactamente eso, un ser de dos mundos. Una criatura que dominaba tanto el cielo como la tierra, con una eficiencia que sigue asombrando a los investigadores. Pero para entender cómo era posible eso, tenemos que hablar de su cuerpo. Y el cuerpo de Quetzalcóatlus es una de las construcciones más extraordinarias que la evolución ha producido jamás. Todo en él está diseñado para un único propósito: moverse, en el aire y en el suelo, con una economía de peso que roza lo imposible, con una eficiencia aerodinámica que los ingenieros aeronáuticos modernos todavía estudian con admiración y perplejidad. ¿Cómo lo logró la evolución? Para responder esa pregunta, tenemos que ir al lugar donde todo empezó, a un cañón en Texas, a una tarde de 1971, y a un estudiante de posgrado que estaba a punto de encontrar algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del vuelo en los vertebrados. Otoño de 1971. El Parque Nacional Big Bend, Texas Occidental, una de las regiones más áridas y remotas de los Estados Unidos. Un paisaje de cañones profundos, rocas color ocre y cielos que parecen más grandes que en cualquier otro lugar del mundo. Douglas Lawson tiene 23 años. Es estudiante de posgrado en geología en la Universidad de Texas en Austin. Ha venido aquí a estudiar la formación javelina, una secuencia de rocas sedimentarias del Cretácico tardío que aflora en este rincón del desierto como las páginas de un libro antiquísimo. Rocas que se depositaron hace entre 68 y 66 millones de años. Rocas que guardan los últimos capítulos de la era de los dinosaurios. Lawson no está buscando pterosaurios. Nadie está buscando pterosaurios aquí. En 1971, los pterosaurios gigantes son prácticamente desconocidos. Los especialistas asumen que los pterosaurios más grandes del Cretácico tardío tienen una envergadura de quizás 5 o 6 metros, ya impresionante, pero dentro de los límites que los biólogos consideran razonables para un animal volador. Lo que Lawson encuentra ese día rompe todos esos límites de golpe. Mientras camina por el lecho de un barranco seco, su mirada se detiene en algo que sobresale de la roca. Un fragmento de hueso, grande, extrañamente grande. Con una forma que no encaja con ningún dinosaurio que él conozca, lo excava con cuidado, y lo que emerge de la roca lo deja sin palabras. Es un hueso del ala, un hueso único. El cuarto metacarpiano, el hueso que en los pterosaurios forma la base del dedo que sostiene la membrana del ala.
En la mayoría de los pterosaurios conocidos, este hueso mide unos pocos centímetros. En los más grandes que se conocían entonces, quizás 30 o 40 centímetros. El hueso que Lawson tiene en sus manos mide más de 50 centímetros y está incompleto. Le falta un extremo. Cuando Lawson lleva el fragmento a su supervisor, el paleontólogo Juan Langston Jr., uno de los mayores expertos en pterosaurios de América del Norte, la reacción inicial es de incredulidad. Langston examina el hueso, lo mide, lo compara con todos los pterosaurios conocidos y llega a una conclusión que él mismo encuentra difícil de aceptar. Si este hueso pertenece a un pterosaurio, y toda la anatomía indica que sí, entonces este animal tenía una envergadura de entre 11 y 12 metros. 11 metros. Para ponerte en perspectiva, eso es más que la envergadura de un avión de combate F-16. Es más que la distancia de una portería a la otra en un campo de fútbol sala. Es casi el doble de lo que los científicos creían posible para un animal volador. Lawson y Langston publican la descripción oficial del animal en 1975 en la revista Science. Le dan el nombre Quetzalcoatlus northropi. La segunda parte del nombre, Northropy, es un homenaje a John Knudsen Northrop, el ingeniero aeronáutico que diseñó los primeros aviones de ala volante, las aeronaves sin fuselaje cuya forma recuerda vagamente a las alas de este pterosaurio. La reacción de la comunidad científica es una mezcla de asombro y escepticismo. ¿Podía realmente volar un animal así? Durante los años siguientes, el debate se vuelve uno de los más acalorados en la paleontología del siglo XX. Algunos investigadores argumentan que Quetzalcoatlus simplemente no podía volar, que su masa corporal era demasiado grande, que sus músculos no podían generar la potencia necesaria para levantar ese cuerpo del suelo, que era, en el mejor de los casos, un planeador que se lanzaba desde acantilados o puntos elevados y descendía lentamente hacia el suelo. Otros defienden el vuelo activo, pero nadie tiene pruebas suficientes. Porque el problema con Quetzalcoatlus es que los huesos que Lawson encontró en Big Bend son fragmentarios. No hay cráneo, no hay cuello completo, no hay patas, solo fragmentos del ala y algunos huesos del cuerpo. Durante años, Quetzalcoatlus permanece como un gigante incompleto, un rompecabezas con demasiadas piezas faltantes. Y entonces, en 1975, Langston encuentra algo más en Big Bend, algo inesperado. En el mismo barranco donde Lawson había encontrado los primeros fragmentos, aparecen más huesos. Esta vez son de un animal diferente, mismo género, pero mucho más pequeño. Envergadura de aproximadamente 5 metros. Proporciones similares, pero escala radicalmente distinta. Este segundo espécimen, conocido informalmente como el Quetzalcoatlus sp, la especie pequeña, proporciona algo que el espécimen gigante no tenía: material esquelético completo, cuello, cabeza, patas, partes del cuerpo. Y ese material cambia todo. Porque cuando los paleontólogos comienzan a reconstruir la anatomía de Quetzalcoatlus a partir de esta nueva información, lo que encuentran es una criatura que desafía todas las expectativas. Un animal que parece diseñado por un ingeniero que nunca hubiera leído las reglas de la biología. Huesos huecos como tubos de papel. Un cuello que funciona con una mecánica completamente diferente a la de cualquier animal moderno. Alas que se pliegan en 3 dimensiones. Y un sistema de despegue que, según los modelos computacionales más recientes, era capaz de lanzar al aire 250 kilogramos de animal en menos de un segundo. ¿Cómo era posible todo eso? Para responderlo, tenemos que entrar en la anatomía de este gigante, hueso por hueso, pieza por pieza, como si fuéramos los propios paleontólogos reconstruyendo el puzzle en el laboratorio. Y lo que vamos a encontrar es más extraordinario de lo que cualquier película ha mostrado jamás. Toma una hoja de papel. Enróllala en un tubo, apriétala por los extremos. Es sorprendentemente resistente, ¿verdad? Puede soportar una presión considerable antes de deformarse, pero pesa prácticamente nada. Ahora imagina que ese principio, un tubo hueco, ligero, pero estructuralmente sólido, se aplica a cada hueso de un animal del tamaño de una jirafa. Eso es Quetzalcoatlus.
Los huesos de este pterosaurio son una obra maestra de ingeniería biológica que la evolución tardó millones de años en perfeccionar. Las paredes de sus huesos largos tienen en algunos puntos apenas 2 milímetros de grosor. 2 milímetros. El grosor de una moneda de 10 céntimos. Y sin embargo, esas paredes soportaban las tensiones mecánicas de un animal que pesaba entre 200 y 300 kilogramos y que se lanzaba al aire con una potencia explosiva. ¿Cómo era posible? La respuesta está en la arquitectura interna. Los huesos de Quetzalcóatlus no son simplemente tubos vacíos. En su interior hay una red de trabéculas, pequeñas vigas y columnas de hueso, que se distribuyen estratégicamente para absorber y distribuir las fuerzas en las direcciones exactas donde el hueso las necesita. Como el interior de un ala de avión moderno, como las vigas de un puente diseñado por un ingeniero que ha estudiado cada punto de tensión durante años. Según el análisis de tomografía computarizada realizado sobre fragmentos de pterosaurios asdárquidos en la Universidad de Portsmouth, publicado en 2016, esta arquitectura interna permitía que los huesos de estos animales soportaran cargas mecánicas que habrían destrozado los huesos de cualquier ave moderna del mismo tamaño. El resultado es un esqueleto que pesa una fracción mínima de lo que cabría esperar. Las estimaciones actuales sugieren que el esqueleto completo de Quetzalcóatlus, todo el armazón óseo de un animal con una envergadura de 11 metros, podía pesar apenas 40 o 50 kilogramos, menos que el esqueleto de un ser humano adulto grande. Pero el esqueleto es solo el principio. Hablemos del cuello. El cuello de Quetzalcóatlus es una de las estructuras más extraordinarias y más debatidas en toda la paleontología de pterosaurios. En el espécimen grande, se estima que medía aproximadamente 2,5 metros de longitud, 2,5 metros de cuello, rígido, tubular, proyectado hacia adelante como una lanza. Y aquí está la paradoja que durante años desconcertó a los investigadores. Un cuello así, en cualquier animal moderno, sería una catástrofe aerodinámica. Generaría una resistencia al aire enorme, haría al animal inestable en vuelo, desplazaría el centro de gravedad hacia adelante de una manera que haría el control del vuelo casi imposible. Entonces, ¿por qué lo tiene? La respuesta llegó gracias a una serie de estudios biomecánicos publicados entre 2010 y 2020. El cuello de los asdárquidos no funcionaba como el cuello de un cisne o de una jirafa. Era fundamentalmente rígido. Las vértebras cervicales estaban fusionadas o semifusionadas de una manera que restringía drásticamente el movimiento lateral y vertical. El cuello no se doblaba libremente. Actuaba más como un brazo de grúa fijo, una estructura que proyectaba la enorme cabeza hacia adelante y hacia abajo, manteniéndola en una posición específica tanto en tierra como en vuelo. En vuelo, ese cuello rígido funcionaba como una extensión aerodinámica del cuerpo. La cabeza y el cuello juntos formaban una especie de proa, reduciendo la resistencia frontal y manteniendo al animal estabilizado en su eje longitudinal. Y la cabeza. Hablemos de la cabeza. La cabeza de Quetzalcóatlus es una construcción que parece sacada de una pesadilla de ingeniería. En el espécimen grande se estima que medía entre 2,5 metros y 3 metros de longitud. 3 metros. La longitud de un automóvil compacto. Todo ello proyectado hacia adelante en un pico largo, puntiagudo, sin dientes, al menos en los adultos, y coronado por una cresta ósea que se extendía hacia atrás desde la parte superior del cráneo. Esa cresta ha generado décadas de debate. ¿Para qué servía? Las hipótesis iniciales sugerían que era puramente un estabilizador aerodinámico, una especie de timón de cola invertido, situado en la parte delantera del animal. Y hay algo de verdad en eso. Los modelos computacionales de dinámica de fluidos, publicados en la revista PLOS ONE en 2013, muestran que la cresta efectivamente mejoraba la estabilidad del vuelo al actuar como una superficie de control pasivo. Pero probablemente no era solo eso. En muchos pterosaurios, las crestas craneales muestran dimorfismo sexual, son más grandes en los machos que en las hembras. Esto sugiere un componente de señalización visual, exhibición ante posibles parejas, intimidación ante rivales, reconocimiento entre individuos de la misma especie. Algunos investigadores proponen incluso que las crestas podían estar cubiertas de tejido queratinoso de colores brillantes, rojos, naranjas, azules,
convirtiendo la cabeza de Quetzalcóatlus en algo parecido a una bandera viviente que señalaba su presencia a kilómetros de distancia. Imagina ese espectáculo. Un animal con una cabeza del tamaño de un automóvil, coronada por una cresta de color escarlata, planeando sobre las llanuras costeras del Cretácico a 100 metros de altura. Nada en ese cielo podía ignorarlo. Ahora llegamos a la parte del cuerpo que más debates ha generado en los últimos 20 años. Las alas. El ala de un pterosaurio no es como el ala de un pájaro, no tiene plumas, no está soportada por los huesos equivalentes a nuestros dedos segundo, tercero y cuarto, como ocurre en las aves. El ala de un pterosaurio es una membrana de tejido biológico, llamada patagium, que se extiende desde un único dedo enormemente elongado, el cuarto dedo, hasta el cuerpo y posiblemente hasta la pata trasera. Y ese tejido no era simplemente una membrana pasiva y flácida como la que imaginamos en los murciélagos. Las investigaciones sobre pterosaurios excepcionalmente bien conservados, especialmente los especímenes de la formación Solnhofen en Baviera y de la formación Santana en Brasil, muestran que el patagium era una estructura biológica compleja. Contenía fibras de refuerzo llamadas actinofibrillas, que se extendían a lo largo de toda la membrana como los nervios de una hoja. Había músculo incorporado en el ala, había tejido circulatorio, había capas de diferente densidad y rigidez que permitían al animal modificar la forma del ala en vuelo de maneras que todavía no comprendemos completamente. Era, en esencia, un ala activa, un ala que el animal podía controlar con una precisión extraordinaria. Y aquí llegamos al problema más grande, al debate que durante décadas dividió a los paleontólogos en dos bandos irreconciliables. ¿Podía despegar del suelo? Porque un ala así, en un animal de 250 kilogramos, plantea un problema mecánico enorme. Las aves más pesadas del mundo actual, el gran bustardo, el cóndor de los Andes, pesan entre 15 y 20 kilogramos y apenas pueden despegar del suelo. Un cisne mudo, con sus 12 kilogramos, necesita una carrera de varios metros sobre el agua para generar suficiente velocidad de despegue. ¿Qué hacía Quetzalcóatlus? ¿Necesitaba un acantilado? ¿Se lanzaba desde árboles? ¿Era simplemente incapaz de despegar desde terreno llano? Durante años, la respuesta pareció ser que no, que Quetzalcóatlus era fundamentalmente un planeador que dependía de la orografía del terreno para elevarse. Y entonces llegó un estudio que cambió todo. En 2010, el biomecánico Mike Habib, de la Universidad del Sur de California, publicó un análisis que sacudió los cimientos del campo. Habib propuso que los pterosaurios gigantes despegaban de una manera completamente diferente a cualquier animal volador moderno. No como los pájaros, que usan principalmente las patas para impulsarse, no como los murciélagos, que se dejan caer desde una altura, sino usando las 4 extremidades simultáneamente. El mecanismo que Habib describió se llama despegue cuadrúpedo por impulso. El animal dobla las alas, que en tierra funcionan como brazos musculosos, apoyándose en los nudillos de los dedos, y las usa como muelles. En una fracción de segundo, libera esa energía almacenada simultáneamente con el impulso de las patas traseras. El resultado es una explosión de potencia que lanza al animal al aire en menos de un segundo, alcanzando velocidades de despegue de entre 5 y 10 metros por segundo. Los cálculos de Habib sugieren que las alas de Quetzalcóatlus eran muscularmente más potentes que sus patas, que el animal era, en cierto sentido, más fuerte en las alas que en las piernas, y que esa potencia era más que suficiente para lanzar 250 kilogramos al aire desde terreno completamente llano. La imagen que emerge de todo esto es radicalmente diferente a la que el cine nos ha dado. No es un planeador pasivo, no es una criatura torpe que necesita viento a favor para moverse. Es una catapulta biológica, una máquina de vuelo activo capaz de despegar desde cualquier superficie suficientemente sólida, alcanzar altitudes de crucero de miles de metros y mantenerse en el aire durante días, aprovechando las corrientes térmicas con una eficiencia que las aves modernas no pueden igualar. Pero hay algo que todavía no hemos discutido, algo que convierte a Quetzalcóatlus en una criatura verdaderamente única, algo que ninguna otra criatura voladora en la historia de la Tierra ha combinado con el vuelo de esta manera.
lo que hacía cuando bajaba del cielo. Cierra los ojos por un momento. Imagina una llanura costera, finales del Cretácico. El sol de mediodía aplasta la tierra con un calor húmedo y denso. A lo lejos, el mar de Niobrara brilla como un espejo roto. La vegetación es baja, no hay árboles altos aquí, solo helechos arborescentes, palmeras primitivas, matorrales de angiospermas tempranas que han comenzado a colorear el paisaje con flores que no existían 50 millones de años antes. Y en esa llanura, caminando entre la vegetación baja, hay algo que no debería poder caminar. Quetzalcóatlus en tierra. No se arrastra, no se tambalea torpemente como un albatros fuera del agua. Camina erguido, con una postura que los investigadores tardaron décadas en reconstruir correctamente. Las patas traseras son largas y musculosas. Las alas están plegadas contra el cuerpo, con los nudillos de los dedos alares apoyados en el suelo, como si fueran brazos adicionales. Una postura que recuerda vagamente la de un murciélago gigante caminando sobre sus 4 extremidades. Pero la cabeza es lo que domina todo. Ese pico de casi 3 metros apunta hacia adelante como una jabalina. Los ojos, grandes, orientados lateralmente, con una agudeza visual que los paleontólogos estiman comparable a la de un águila moderna, escanean el terreno con una concentración absoluta. Porque Quetzalcóatlus está cazando. Y aquí llegamos al corazón del debate más apasionante en la paleontología de pterosaurios del último cuarto de siglo. ¿Qué comía Quetzalcóatlus? La pregunta parece simple, la respuesta es cualquier cosa menos eso. Durante décadas, la imagen dominante fue la del Quetzalcóatlus pescador, un animal que volaba bajo sobre el agua, rozando la superficie con su largo pico, capturando peces como lo hacen las fragatas y los alcatraces modernos. Era una imagen lógica, elegante, y estaba completamente equivocada. El primero en cuestionarla seriamente fue el paleontólogo Mark Wheaton, del Museo de Historia Natural de Portsmouth, en un artículo publicado junto a Michael Habib en la revista PLOS ONE en 2010. Wheaton y Habib analizaron la biomecánica del cuello de Quetzalcóatlus y llegaron a una conclusión devastadora para la hipótesis del pescador. El cuello de Quetzalcóatlus era rígido, ya lo mencionamos antes, pero ahora eso cobra una importancia crucial. Para pescar al vuelo, una técnica que se llama pesca de contacto. Un animal necesita un cuello flexible que absorba el impacto cuando el pico golpea el agua a alta velocidad. Un cuello rígido sometido a ese impacto simplemente se rompería. Las tensiones mecánicas serían catastróficas. Quetzalcóatlus no podía pescar así. Anatómicamente era imposible. Entonces, ¿qué comía? Wheaton y Habib propusieron algo que inicialmente pareció extravagante, pero que acumuló evidencia rápidamente. Quetzalcóatlus era fundamentalmente un depredador terrestre, un cazador que operaba principalmente en tierra. La hipótesis se construye sobre varios pilares. Primero, las proporciones de sus patas. Las patas de Quetzalcóatlus son largas y robustas, con proporciones más parecidas a las de un animal terrestre cursorial que a las de un animal adaptado principalmente al vuelo. Segundo, la morfología del pico. Largo, robusto, sin dientes en los adultos. Exactamente lo que necesitas para atrapar presas en el suelo y tragarlas enteras. Tercero, el entorno donde vivía. La formación javelina de Big Bend, donde se encontraron los fósiles, no era un ambiente costero con grandes masas de agua. Era una llanura interior, relativamente seca, dominada por ecosistemas terrestres. Y cuarto, el argumento más poderoso de todos. La comparación con los asdárquidos más pequeños que están mejor preservados. Los fósiles de asdárquidos de menor tamaño, especialmente los especímenes de la formación Hasek en Rumania, donde vivía el pariente de Quetzalcóatlus llamado Hatzegopteryx, muestran consistentemente las mismas proporciones terrestres. Patas largas, cuello robusto, pico sin dientes diseñado para tragarse presas enteras. Y lo más revelador de todo, esos especímenes se encuentran en depósitos de islas. Islas que en el Cretácico tardío eran ecosistemas cerrados, sin grandes dinosaurios depredadores. Y en ausencia de grandes depredadores terrestres, los asdárquidos ocuparon ese nicho ecológico. Se convirtieron en los superdepredadores de sus ecosistemas. El Hatzegopteryx, con una envergadura estimada de 10 a 12 metros,
Era el mayor predador de la isla de Játek. No había tiranosaurios allí, no había belisaurios, solo este pterosaurio gigante, caminando entre una fauna enana de dinosaurios insulares, cazándolos con su pico como un águila gigante cazaconejos. Ahora extrapola eso a Quetzalcóatlus en las llanuras de lo que hoy es Texas. Aquí sí había grandes dinosaurios. Aquí sí había tiranosaurios. Pero también había una cantidad extraordinaria de presas más pequeñas, dinosaurios jóvenes, mamíferos primitivos, lagartos, tortugas, pequeños ornitópodos. Una abundancia de vida que cubría las llanuras costeras en todas las direcciones. Y Quetzalcóatlus, caminando erguido sobre sus patas largas, con su pico de 3 metros apuntando hacia adelante como una lanza, era perfectamente capaz de capturar cualquiera de ellos. La imagen que proponen Wheaton, Habib y otros investigadores es casi perturbadora en su lógica. Quetzalcóatlus actuaba como una jirafa depredadora. Caminaba lentamente por la llanura. Su altura en tierra, desde las patas hasta la parte superior de la cabeza, era de aproximadamente 5,5 metros. Podía ver por encima de la vegetación baja con absoluta facilidad. Podía detectar presas a grandes distancias. Cuando localizaba algo apropiado, un dinosaurio joven, un mamífero grande, una tortuga, se acercaba con pasos largos y deliberados, y en el momento decisivo, ese cuello largo actuaba como un brazo de grúa de alta precisión, bajando el pico sobre la presa con una velocidad y una fuerza que no dejaban escapatoria. Sin dientes con los que masticar, la presa se tragaba entera. ¿Cuánto podía tragar Quetzalcóatlus? Según las estimaciones biomecánicas publicadas por Wheaton en su monografía sobre pterosaurios de 2013, la garganta de un lasdárquido del tamaño de Quetzalcóatlus podía acomodar presas de hasta 50 o 60 kilogramos. Un dinosaurio del tamaño de una oveja grande, un mamífero del tamaño de un perro pastor, tragado entero, de un solo movimiento, como lo hacen las serpientes con sus presas. Pero aquí surge una pregunta que todavía no tiene respuesta definitiva. Si Quetzalcóatlus era principalmente un depredador terrestre, ¿para qué necesitaba volar? La respuesta más obvia es la movilidad. Un animal capaz de volar puede explorar territorios enormes en busca de recursos. Puede escapar de situaciones peligrosas instantáneamente. Puede migrar entre ecosistemas siguiendo la disponibilidad de presas. Puede encontrar pareja en territorios muy dispersos. Pero hay otra hipótesis que algunos investigadores han comenzado a explorar en los últimos años. Una hipótesis que convierte a Quetzalcóatlus no en un depredador exclusivo, sino en algo más parecido a un buitre de proporciones épicas. El carroñero de los gigantes. Porque si Quetzalcóatlus podía volar durante días a grandes altitudes, cubriendo enormes distancias con un gasto energético mínimo gracias a las corrientes térmicas, y los modelos computacionales sugieren que podía recorrer entre 8,000 y 10,000 kilómetros sin necesidad de aterrizar, entonces era la plataforma de observación perfecta para localizar cadáveres de grandes dinosaurios. Un saurópodo muerto, un hadrosaurio caído en la orilla del río, un tiranosaurio que ha perdido una batalla territorial. Esas carcasas representan toneladas de proteína concentrada. Y Quetzalcóatlus, sobrevolando el paisaje desde cientos de metros de altura, podía localizarlas antes que cualquier depredador terrestre. Probablemente hacía ambas cosas, como los buitres modernos, que cazan presas vivas cuando pueden, pero no desdeñan la carroña cuando la encuentran. Como los cóndores, que alternan entre el vuelo de larga distancia y el forrajeo terrestre. Quetzalcóatlus era probablemente un oportunista de la mayor eficiencia, depredador activo en tierra, carroñero aéreo de largo alcance, pescador ocasional en aguas someras. Una navaja suiza biológica con 11 metros de alas. Y sin embargo, por extraordinaria que sea toda esta imagen, hay algo que todavía no hemos abordado. Algo que transforma a Quetzalcóatlus de un animal notable en una de las criaturas más desconcertantes que jamás hayan caminado sobre la Tierra. Su vuelo de larga distancia. Porque cuando los investigadores comenzaron a calcular qué era capaz de hacer Quetzalcóatlus en el aire, a dónde podía llegar, qué altitudes podía alcanzar, durante cuánto tiempo podía permanecer volando, los números que obtuvieron eran tan extraordinarios que parecían pertenecer a la ciencia ficción.
Y esos números son los que vamos a explorar ahora. 2000 metros de altitud. El aire es más frío aquí, más delgado. El paisaje debajo se convierte en un mosaico de verdes y marrones, llanuras costeras, ríos que serpentean hacia el mar interior, manchas oscuras de bosque subtropical que se extienden hasta el horizonte en todas las direcciones. Y allí, suspendido en ese aire frío del Cretácico tardío, con las alas extendidas en toda su amplitud de 11 metros, Quetzalcóatlus vuela. No aletea, no lucha contra el viento. Simplemente está ahí, inmóvil en apariencia, como un velero que ha encontrado el viento perfecto. Sus alas apenas se mueven, su cuerpo no vibra. Su enorme cabeza apunta hacia adelante con la precisión de una brújula. Está aprovechando una corriente térmica, una columna de aire caliente que asciende desde la tierra calentada por el sol, exactamente como lo hacen los cóndores y los buitres modernos. Y en esa corriente, sin gastar prácticamente ninguna energía muscular, está subiendo. Despacio, pero inexorablemente. 100 metros, 200, 500. Hasta que la corriente se agota y él inclina levemente las alas y comienza a planear hacia la siguiente. Este es el vuelo de Quetzalcóatlus en su forma más eficiente, y los números que produce son extraordinarios. En 2010, el ya mencionado Michael Habib publicó los primeros cálculos detallados sobre las capacidades de vuelo de los pterosaurios gigantes, utilizando modelos biomecánicos basados en la morfología ósea conocida y comparaciones con planeadores modernos de alta eficiencia. Habib estimó que Quetzalcóatlus podía alcanzar velocidades de crucero de entre 80 y 130 km por hora en vuelo activo. 80 a 130 km por hora. Para ponerlo en perspectiva, eso es más rápido que un caballo al galope, más rápido que la mayoría de los automóviles en carretera urbana, y lo hacía con un cuerpo que pesaba más que cualquier ave capaz de volar hoy en día, por un factor de más de 10. Pero la velocidad no es lo más impresionante. Lo más impresionante es la resistencia. Los modelos de Habib, refinados posteriormente por investigadores de la Universidad de Southampton y publicados en la revista Pure High en 2016, sugieren que Quetzalcóatlus podía permanecer en el aire durante periodos extraordinariamente largos, no horas, días. Los cálculos más optimistas hablan de vuelos continuos de entre 7 y 10 días, cubriendo distancias de entre 8.000 y 10.000 kilómetros sin aterrizar. 10.000 kilómetros. La distancia entre Madrid y Tokio, la mitad de la circunferencia de la Tierra. Todo ello con un cerebro del tamaño de un limón y un esqueleto que pesa menos que el de un ser humano. ¿Cómo era posible una resistencia así? La clave está en la eficiencia aerodinámica de las alas. Una envergadura de 11 metros proporciona una relación entre sustentación y resistencia, lo que los ingenieros aeronáuticos llaman la razón de planeo, extraordinariamente alta. Los albatros modernos, campeones del vuelo de larga distancia entre las aves actuales, tienen razones de planeo de aproximadamente 20:1. Eso significa que por cada metro que descienden, avanzan 20 metros horizontalmente. Las estimaciones para Quetzalcóatlus, según los modelos aerodinámicos más recientes, hablan de razones de planeo de entre 18 y 25:1, comparable o superior a la del albatros, en un animal 10 veces más pesado. Esto era posible porque Quetzalcóatlus no dependía del aleteo constante para mantenerse en el aire. Como los grandes planeadores modernos, los buitres, los cóndores, los albatros, explotaba las estructuras de flujo de aire atmosférico con una maestría que minimizaba el gasto energético al mínimo absoluto. Las corrientes térmicas continentales, los gradientes de viento sobre las olas del mar, las corrientes orográficas generadas por relieves y cordilleras. Y aquí viene un detalle que cambia completamente la imagen global de este animal. Si Quetzalcóatlus podía volar durante días cubriendo miles de kilómetros, entonces no era un animal local. No era un residente permanente de las llanuras de Texas. Era un viajero continental, un nómada de escala planetaria. Podía desayunar en lo que hoy es Texas y cenar en lo que hoy es Canadá. Podía cruzar el mar de Niobrara, ese mar interior que dividía América del Norte, en pocas horas de vuelo sostenido. Podía llegar a las costas de lo que hoy es el Atlántico Norte y continuar sobre el océano durante días, como los albatros modernos que pasan meses enteros sin ver tierra.
Esta capacidad de desplazamiento tiene implicaciones ecológicas enormes. Significa que Quetzalcóatlus no era simplemente el depredador de un ecosistema local. Era un vector de conexión entre ecosistemas separados por miles de kilómetros. Podía transportar semillas, parásitos, bacterias, de un extremo del continente al otro. Podía detectar catástrofes locales, incendios, inundaciones, sequías, y abandonar la zona antes de que lo afectaran, algo que ningún depredador terrestre podía hacer con esa rapidez y eficiencia. Era, en términos modernos, un animal con una huella ecológica continental. Pero el vuelo de Quetzalcóatlus plantea una pregunta que los investigadores todavía no han resuelto de manera satisfactoria. ¿Qué pasaba cuando volaba sobre el océano? Porque el mar de Niobrara no era el único cuerpo de agua que Quetzalcóatlus encontraba en sus desplazamientos. Los fósiles de asdárquidos similares, aunque no idénticos, se han encontrado en Europa, en África, en América del Sur, en Asia, lo que sugiere que este grupo de pterosaurios tenía una distribución verdaderamente global. ¿Cruzaban océanos? En el Cretácico tardío, los océanos eran más pequeños que hoy, los continentes estaban más juntos, pero seguían siendo barreras geográficas enormes. El Atlántico Norte, aunque más estrecho que hoy, medía aún varios miles de kilómetros de ancho. ¿Era capaz Quetzalcóatlus de cruzarlo? Los modelos de vuelo de larga distancia sugieren que sí, con reservas. Un vuelo oceánico de varios días era teóricamente posible dentro de los parámetros energéticos calculados, pero implicaba un riesgo enorme. Sin corrientes térmicas continentales sobre el océano abierto, el animal tenía que depender exclusivamente de los gradientes de viento sobre las olas, una técnica que los albatros usan magistralmente, pero que requiere condiciones meteorológicas específicas. La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza, y esa incertidumbre es uno de los aspectos más fascinantes de Quetzalcóatl. A pesar de décadas de investigación, de modelos computacionales cada vez más sofisticados, de análisis biomecánicos que llegan al nivel de los átomos de calcio en sus huesos, todavía hay preguntas fundamentales sobre este animal que no tienen respuesta. ¿Cuánto pesaba exactamente? Las estimaciones oscilan entre 70 kilogramos, en los modelos más conservadores, publicados por investigadores como Colin Palmer, y 500 kilogramos en las estimaciones más generosas. Una diferencia de casi 7 veces entre el límite inferior y el superior. Una incertidumbre que en cualquier otro campo científico parecería inaceptable, pero que en paleontología de pterosaurios refleja simplemente la rareza y fragmentación del registro fósil. ¿Cómo regulaba su temperatura corporal? ¿Era un animal de sangre caliente, endotérmico, como sugieren algunos investigadores, basándose en la estructura de sus huesos y en la analogía con las aves modernas? ¿O era algo intermedio, un animal con una fisiología sin equivalente moderno? La respuesta importa enormemente para calcular su metabolismo, sus necesidades energéticas y por tanto sus capacidades de vuelo. ¿Tenía pelaje? Los pterosaurios pequeños muestran frecuentemente estructuras filamentosas en la piel, llamadas picnofibras, que funcionaban como un aislamiento térmico primitivo, análogo al pelo de los mamíferos. En un animal del tamaño de Quetzalcóatlus, ese pelaje habría tenido implicaciones enormes para la termorregulación y la aerodinámica. Pero no tenemos fósiles de piel de Quetzalcóatlus. No sabemos si lo tenía. Cada una de estas preguntas abiertas es una puerta hacia un misterio más profundo. Y el más profundo de todos no tiene nada que ver con el vuelo. Tiene que ver con los huevos. Porque Quetzalcóatlus se reproducía, ponía huevos, tenía crías. Y lo que sabemos, o más bien lo que no sabemos, sobre la reproducción de los pterosaurios gigantes es una de las historias más extraordinarias y más perturbadoras de toda la paleontología. Una historia que nos lleva a preguntar cómo podía sobrevivir una cría de este gigante en un mundo dominado por algunos de los depredadores terrestres más letales que han existido. Y la respuesta, cuando llega, es casi imposible de creer. Imagina el problema. Eres un animal que pesa 250 kilogramos. Tus huesos son tubos de papel. Tu cuerpo entero es una obra maestra de ingeniería ultraligera, optimizada hasta el límite absoluto para el vuelo. Cada gramo de masa innecesaria
Es un gramo que te cuesta energía extra para despegar, para volar, para mantenerte en el aire. Y tienes que poner un huevo. ¿Qué tamaño tiene ese huevo? ¿Cuánto pesa? ¿Dónde lo pones? ¿Quién cuida de él? ¿Y cómo sobrevive la cría en un mundo donde los tiranosaurios caminan a pocos kilómetros de distancia? Estas preguntas no tienen respuestas completas, y esa ausencia de respuestas es, en sí misma, una de las historias más fascinantes de toda la paleontología de pterosaurios. Empecemos por lo que sí sabemos. Los pterosaurios ponían huevos. Eso lo sabemos con certeza gracias a descubrimientos extraordinarios realizados en las últimas 2 décadas. El más importante de todos llegó en 2004, cuando un equipo de paleontólogos chinos describió un espécimen de pterosaurio de la formación Yixian, en la provincia de Liaoning, que estaba preservado junto a un huevo. El animal era una hembra. El huevo estaba dentro de su cuerpo en el momento de su muerte, preservado en 3 dimensiones por las condiciones excepcionales de esa formación. Lo que ese huevo reveló fue completamente inesperado. Era blando. No tenía una cáscara dura calcificada como los huevos de las aves o los huevos de los cocodrilos. Era flexible, con una membrana exterior similar a la de los huevos de las serpientes y los lagartos modernos. Una cáscara blanda que podía deformarse sin romperse. Esto tiene implicaciones enormes. Los huevos de cáscara blanda son típicamente enterrados. Las serpientes los entierran en arena cálida o en suelo húmedo, donde la temperatura y la humedad del entorno hacen el trabajo de incubación sin necesidad de que los padres permanezcan sobre ellos. Es una estrategia reproductiva radicalmente diferente a la de las aves, que con sus cáscaras duras pueden incubar los huevos con el calor de su propio cuerpo. ¿Enterraba Quetzalcóatlus sus huevos? La hipótesis más aceptada actualmente, defendida entre otros por el paleontólogo David Unwin en publicaciones de la última década, sugiere que sí, que los pterosaurios en general, y probablemente los asdárquidos gigantes en particular, enterraban sus huevos en suelo cálido y húmedo, como lo hacen hoy las tortugas marinas o los cocodrilos, y luego los abandonaban a su suerte. Si esto es correcto, significa algo perturbador. Significa que Quetzalcóatlus no cuidaba de sus crías, no había nido, no había padres vigilantes ahuyentando depredadores, no había alimentación de los polluelos como en las aves. Los huevos eran enterrados, la hembra se marchaba y las crías estaban solas desde el primer momento de su vida. Pero aquí llegamos a algo que hace que esta historia sea todavía más extraordinaria. En 2017, un equipo de investigadores dirigido por Darren Naish y Mark Wheaton publicó un análisis sobre el desarrollo de los pterosaurios asdárquidos que produjo resultados que nadie esperaba. Basándose en el análisis de huesos de crías de pterosaurios de varias especies, utilizando técnicas de histología ósea, el estudio de la microestructura interna del hueso, llegaron a una conclusión que generó un debate intenso en la comunidad científica. Las crías de pterosaurios nacían capaces de volar, o casi. Sus huesos mostraban una tasa de crecimiento y una madurez estructural desde edades muy tempranas que sugerían que las crías podían extender sus alas y volar, quizás no con la eficiencia de un adulto, pero sí lo suficiente para alejarse de depredadores terrestres prácticamente desde las primeras semanas de vida. Si esto es correcto para los asdárquidos gigantes como Quetzalcóatlus, la imagen que emerge es casi cinematográfica en su lógica brutal. Una cría de Quetzalcóatlus emerge del huevo enterrado. Tiene el tamaño de un pavo grande. Sus alas están ya formadas, pero son proporcionalmente más grandes que las del adulto en relación a su cuerpo. Una adaptación que maximiza la sustentación para una masa corporal pequeña. Sus huesos ya son los tubos ultraligeros característicos del grupo, y en cuestión de días o quizás semanas puede despegar del suelo, lejos del alcance de los tiranosaurios, lejos del alcance de cualquier depredador terrestre. Esta hipótesis, conocida como la hipótesis del flapling o vuelo temprano, resolvería elegantemente el problema de la supervivencia de las crías en un mundo tan peligroso, pero tiene un costo enorme. Si los padres no cuidan de las crías tienen que encontrar comida por sí mismas desde el principio. Y una cría de Quetzalcóatlus recién eclosionada, con el tamaño de un pavo, está lejos de poder cazar las mismas presas que un adulto. No puede tragar dinosaurios jóvenes,
No puede recorrer miles de kilómetros en busca de carroña. ¿Qué comía? La respuesta más probable, según Wheaton y otros investigadores, es que las crías eran oportunistas de pequeña escala. Insectos grandes, pequeños lagartos, huevos de otros reptiles, peces en aguas poco profundas. Una dieta radicalmente diferente a la del adulto, que iría cambiando progresivamente a medida que el animal crecía. Y Quetzalcóatlus crecía rápido, extraordinariamente rápido. El análisis histológico de los huesos de pterosaurios, incluyendo asdárquidos, muestra líneas de crecimiento anuales similares a los anillos de los árboles. Y esas líneas cuentan una historia de crecimiento explosivo. Los asdárquidos grandes alcanzaban su tamaño adulto en un periodo de tiempo sorprendentemente corto, quizás entre 10 y 15 años. Para un animal que podía llegar a pesar 250 kilogramos, eso es una velocidad de crecimiento extraordinaria, más rápido que los cocodrilos, comparable en algunos aspectos a las aves grandes modernas, lo cual sugiere, de nuevo, un metabolismo elevado. Un animal de sangre caliente, o algo muy cercano a ello, capaz de canalizar enormes cantidades de energía hacia el crecimiento durante sus primeros años de vida. Pero hay algo más sobre la reproducción de Quetzalcóatlus que todavía no hemos tocado. Algo que conecta a este animal con una de las preguntas más antiguas y más debatidas en toda la biología evolutiva. ¿Cómo se apareaba? Los cuellos largos, las crestas craneales enormes, las proporciones corporales extremas. En los animales modernos, estas características con frecuencia tienen un componente de selección sexual. Son señales visuales que comunican la calidad genética del individuo a los posibles parejas. El pavo real y su cola, el alce y sus cuernos, el mandril y los colores de su rostro. ¿Era la cresta de Quetzalcóatlus una señal sexual? La hipótesis tiene sentido. Una cresta más grande, más colorida, más llamativa, podría señalar a las hembras que el macho que la porta es genéticamente superior, más capaz de sobrevivir con el peso aerodinámico adicional de una cresta enorme, más capaz de alimentarse eficientemente a pesar de esa carga. Pero no tenemos evidencia directa. No tenemos fósiles que muestren claramente dimorfismo sexual en Quetzalcóatlus. No tenemos dos morfologías distintas que podamos asignar con confianza a machos y hembras. Lo que sí tenemos es una imagen general que, aunque incompleta, es suficientemente poderosa para dejar sin palabras. Un gigante de 11 metros de envergadura, que pone huevos del tamaño de una pelota de fútbol en suelo cálido y los abandona, cuyas crías nacen casi listas para volar, que crece durante 15 años hasta alcanzar proporciones que no tienen equivalente en ningún vertebrado volador antes o después, que puede volar durante 10 días seguidos cubriendo 10.000 kilómetros, que camina erguido por las llanuras cretácicas tragándose dinosaurios jóvenes enteros, y que comparte su mundo con los animales más icónicos de toda la historia de la vida en la Tierra, los últimos dinosaurios. Porque hemos hablado mucho de Quetzalcóatlus como animal individual, como máquina biológica, como depredador y viajero, pero todavía no hemos hablado de su lugar en el ecosistema más famoso y más estudiado de toda la paleontología, el mundo del Cretácico final, el mundo del Tiranosaurio Rex, el mundo que desaparecería en cuestión de horas hace 66 millones de años. Y la pregunta que surge naturalmente es esta: ¿cómo coexistía Quetzalcóatlus con los grandes tiranosaurios? ¿Se evitaban mutuamente? ¿Competían por las mismas presas? ¿Era Quetzalcóatlus, ese gigante aéreo de 250 kilogramos, vulnerable a un ataque de Tyrannosaurus Rex cuando estaba en tierra? La respuesta es más compleja y más interesante de lo que cualquier película ha mostrado jamás. Y para explorarla, tenemos que bajar de las alturas donde vuela Quetzalcóatlus y caminar por las llanuras del Cretácico final, al nivel del suelo, donde los gigantes terrestres dominan, y donde un encuentro entre el mayor volador y el mayor depredador de su tiempo podría haber ocurrido en cualquier momento. 67 millones de años atrás, formación Hell Creek. Lo que hoy es Montana y Dakota del Norte es entonces una llanura costera densa, húmeda, atravesada por ríos lentos que desembocan en el mar de Niobrara.
La vegetación es exuberante. Helechos, palmeras primitivas, secuoyas tempranas, magnolias. El aire huele a barro y a vegetación en descomposición. El calor es constante, húmedo, pesado. Y en esa llanura, dos mundos se superponen, el mundo del suelo y el mundo del aire. En el suelo camina Tyrannosaurus rex, el depredador más famoso de la historia de la paleontología. Un animal de 12 metros de longitud, 6 toneladas de músculo y hueso, con una fuerza de mordida que los estudios biomecánicos publicados en la revista PLOS ONE en 2012 calculan en más de 35.000 newtons, suficiente para triturar hueso como si fuera porcelana. Con unos dientes en forma de banana que podían penetrar el hueso de un triceratops como un clavo penetra la madera blanda. En el aire, a 200 metros sobre esa misma llanura, vuela Quetzalcoatlus. ¿Se cruzaban sus mundos? La respuesta es casi con certeza sí. Los fósiles de Quetzalcoatlus y de Tyrannosaurus rex proceden de formaciones geológicas que se solapan en el tiempo y en el espacio. Vivieron en los mismos ecosistemas. Respiraron el mismo aire. Bebieron de los mismos ríos. Pero, ¿interactuaban? Para responder eso, tenemos que entender algo fundamental sobre la ecología de ambos animales. Tyrannosaurus rex era un depredador de grandes herbívoros. Sus presas principales eran los ceratópsidos, Triceratops, Torosaurus y los hadrosáuridos, los dinosaurios de pico de pato que se movían en manadas enormes por las llanuras costeras, animales de varias toneladas, presas que un Quetzalcoatlus jamás podría haber atacado. Quetzalcoatlus, por su parte, cazaba en una escala radicalmente diferente. Dinosaurios jóvenes, mamíferos, lagartos, animales que un Tyrannosaurus rex adulto ni siquiera habría considerado dignos de atención. En ese sentido, no eran competidores directos, pero había una zona de solapamiento, las carcasas. Cuando un Tyrannosaurus rex mataba a un hadrosáurido adulto, no podía consumirlo todo. Una carcasa de 3 toneladas proporciona más proteína de la que cualquier depredador individual puede procesar antes de que empiece a descomponerse. Lo que sobra, y siempre sobra algo, es un recurso que atrae a carroñeros de todo tipo. Y Quetzalcoatlus, con su capacidad para detectar cadáveres desde cientos de metros de altura, era el carroñero más eficiente del ecosistema. Imagina la escena. Un Tyrannosaurus rex acaba de derribar un hadrosáurido en la orilla de un río. Lleva horas comiendo, está saciado, lento, somnoliento en el calor de la tarde. Y entonces, desde el horizonte, llega la sombra. Primero una, luego 2, luego media docena. Siluetas de alas enormes que se recortan contra el cielo como cometas negros. Quetzalcoatlus en círculos descendentes, evaluando la situación, calculando el riesgo con esa inteligencia pragmática que define a los grandes carroñeros de todos los tiempos. ¿Se atrevía a acercarse a un Tyrannosaurus rex en tierra? La respuesta honesta es que no lo sabemos. No tenemos evidencia directa de interacciones entre estos dos animales. No hay marcas de dientes de tiranosaurio en huesos de Quetzalcoatlus. No hay marcas de pico de pterosaurio en carcasas de hadrosáurido con huellas de tiranosaurio cercanas. Pero la biología comparada nos da algunas pistas. Los buitres modernos se acercan a los leones que acaban de comer. Los cóndores descienden junto a los pumas sobre sus presas. La regla general en ecología de carroñeros es que el riesgo de acercarse a un gran depredador saciado es significativamente menor que el riesgo de no comer. Y Quetzalcoatlus tenía una ventaja que ningún carroñero terrestre poseía. Podía escapar en menos de un segundo. Ese despegue cuadrúpedo explosivo, esa catapulta biológica que Habib describió, significaba que en el momento en que un Tyrannosaurus rex decidiera que los carroñeros aéreos eran una molestia que valía la pena eliminar, Quetzalcoatlus ya estaba en el aire, fuera de alcance, inaccesible. Ningún depredador terrestre del Cretácico podía seguirlo allí. Esta asimetría, la capacidad de escapar instantáneamente al aire, probablemente le daba a Quetzalcoatlus una confianza en tierra que habría parecido desconcertante a cualquier observador. Un animal del tamaño de una jirafa, caminando con calma entre los dinosaurios más peligrosos del planeta, sabiendo que en cualquier momento podía abandonar ese mundo y refugiarse en uno donde nadie podía alcanzarlo.
Pero hay otro aspecto de la relación entre Quetzalcóatlus y los grandes dinosaurios que es igualmente fascinante. Los dinosaurios jóvenes. Un Tyrannosaurus rex recién eclosionado pesaba apenas 5 kilogramos. Un Triceratops joven de pocas semanas, quizás 20 o 30. Durante sus primeros meses de vida, las crías de los grandes dinosaurios eran extraordinariamente vulnerables. Y Quetzalcóatlus, ese depredador terrestre de largo cuello que caminaba silenciosamente entre la vegetación baja, era exactamente el tipo de amenaza para la que esas crías no tenían defensa. No hay evidencia directa de que Quetzalcóatlus cazara crías de tiranosaurio, pero tampoco hay ninguna razón biológica por la que no pudiera hacerlo. Un Tyrannosaurus rex joven de 5 kilogramos era exactamente el tipo de presa que encajaba en los parámetros de caza de Quetzalcóatlus, del tamaño adecuado para ser tragado entero, suficientemente lento y torpe en sus primeras semanas de vida para ser capturado por un depredador que se acercaba en silencio desde una distancia considerable. La posibilidad de que Quetzalcóatlus cazara crías de los mayores depredadores terrestres de su tiempo tiene algo de poético y de perturbador a la vez. El señor del aire cazando a los hijos del rey de la tierra. Pero la ecología del Cretácico final no se limitaba a la relación entre estos dos gigantes. Quetzalcóatlus compartía el cielo con otros pterosaurios. Aunque para el Cretácico tardío, la diversidad de pterosaurios había disminuido significativamente en comparación con el período Jurásico o el Cretácico temprano. Los grupos pequeños y medianos estaban siendo desplazados progresivamente por las aves, los descendientes de los dinosaurios terópodos que habían comenzado a conquistar los nichos ecológicos de los pterosaurios más pequeños con una eficiencia creciente. En ese contexto, los asdárquidos gigantes como Quetzalcóatlus representaban quizás el último refugio evolutivo de los pterosaurios, un nicho que las aves no podían ocupar, el del gigante volador, porque las limitaciones biomecánicas del cuerpo de las aves no permitían alcanzar las proporciones que los pterosaurios habían logrado. Las aves no podían crecer hasta 11 metros de envergadura. Su arquitectura esquelética, su sistema muscular, su fisiología respiratoria, todo imponía límites que los pterosaurios habían superado hace millones de años. Y así, en el Cretácico final, el cielo estaba dividido. Las altitudes bajas y medianas pertenecían a las aves, diversas, ágiles, adaptables, conquistando nicho tras nicho con su eficiencia evolutiva. Las grandes altitudes, los vuelos de larga distancia, los cielos abiertos sobre las llanuras continentales y los océanos, todo eso seguía siendo territorio de Quetzalcóatlus y sus parientes. Un equilibrio delicado, un reparto de recursos que había funcionado durante millones de años y que estaba a punto de ser destruido, no por la competencia, no por la evolución, no por ninguna fuerza biológica, sino por algo que caía del cielo, algo que ningún ser vivo en la Tierra había experimentado jamás en toda la historia de los vertebrados. Porque mientras Quetzalcóatlus planeaba sobre las llanuras del Cretácico final, mientras los tiranosaurios cazaban en las orillas de los ríos, y los hadrosáuridos se movían en manadas interminables hacia el norte, el reloj de la era de los dinosaurios estaba llegando a su último segundo. Y ese segundo terminaría de una manera tan violenta, tan instantánea, tan absolutamente catastrófica, que resulta casi imposible de comprender en términos humanos. Un asteroide de 10 kilómetros de diámetro viajaba hacia la Tierra a 70.000 kilómetros por hora, y en 66 millones de años, en un lugar que hoy llamamos la península de Yucatán, todo estaba a punto de cambiar para siempre. Hace 66 millones de años. Un martes cualquiera del Cretácico final. No hay señales de advertencia. El sol sale como siempre. Los hadrosáuridos comienzan su migración matutina hacia las orillas del río. Los tiranosaurios duermen la digestión de la noche anterior en la sombra de los helechos arborescentes. Y en algún lugar sobre las llanuras de lo que hoy es América del Norte, Quetzalcóatlus vuela. Sus alas capturan la primera corriente térmica de la mañana. Su enorme cabeza apunta hacia el horizonte. El mundo debajo de él es exactamente igual que el día anterior, y que el mes anterior, y que el siglo anterior. Y entonces, en el horizonte sureste, aparece algo. Un punto de luz, más brillante que el sol,
más brillante que cualquier cosa que ningún ojo vertebrado haya visto jamás en los 400 millones de años que los animales llevan mirando el cielo. El asteroide Chicxulub entra en la atmósfera terrestre a 70 kilómetros por segundo. Su diámetro es de aproximadamente 10 kilómetros. Su masa es de varios billones de toneladas. Y en el momento en que roza las capas superiores de la atmósfera, comienza a liberar energía a una velocidad que no tiene paralelo en la historia geológica reciente del planeta. El impacto ocurre en lo que hoy es la península de Yucatán, en México, en el mar poco profundo que bordea la costa norte de lo que será Centroamérica. Lo que sucede en los siguientes segundos, minutos, horas y días es una secuencia de catástrofes encadenadas que los geólogos han reconstruido con una precisión extraordinaria gracias al análisis de la capa de arcilla de iridio que marca el límite Cretácico-Paleógeno en las rocas de todo el mundo. Una capa delgada como una hoja de papel, presente en todos los continentes, en el fondo de todos los océanos, la firma química de un evento que duró menos de un segundo, pero que cambió la Tierra para siempre. En el momento del impacto, se libera una energía equivalente a 1.000 millones de bombas atómicas del tipo de Hiroshima, detonando simultáneamente. El cráter resultante, el cráter Chicxulub, tiene 180 kilómetros de diámetro y más de 20 kilómetros de profundidad en el momento de su formación. Rocas fundidas salen disparadas al espacio y regresan a la atmósfera como miles de millones de meteoritos pequeños, calentando la capa superior del aire hasta temperaturas superiores a las de la superficie del Sol durante varios minutos. El resultado es un pulso de calor infrarrojo que se extiende por toda la superficie del planeta. En los primeros minutos después del impacto, cualquier animal expuesto al cielo abierto en un radio de miles de kilómetros muere quemado. Los bosques arden espontáneamente. Los ríos hierven en sus orillas superiores. La superficie de la Tierra se convierte temporalmente en un horno. ¿Dónde estaba Quetzalcóatlus en ese momento? No lo sabemos. Nunca lo sabremos. Pero podemos razonar sobre sus posibilidades de supervivencia inmediata mejor que las de casi cualquier otro animal de su tiempo. Volaba a gran altitud. Eso lo exponía directamente al pulso de calor. Sin cobertura vegetal, sin suelo para enterrarse, sin agua donde sumergirse. Si estaba en vuelo en el momento del impacto, sus posibilidades de sobrevivir los primeros minutos eran mínimas. Si estaba en tierra, en zona boscosa, quizás tenía algo más de protección contra el pulso inicial de calor, pero solo un poco, porque lo que vino después del impacto era, en muchos sentidos, peor que el impacto mismo. Las rocas vaporizadas por el impacto llenaron la estratosfera con una cantidad de polvo y aerosoles sulfurosos que los modelos climáticos, publicados en la revista Science en 2016 por un equipo del Instituto Potsdam de Investigación del Impacto Climático, estiman en suficiente cantidad para bloquear casi completamente la luz solar durante entre 1 y 2 años. 1 a 2 años de oscuridad global. Sin luz solar, la fotosíntesis se detiene. Sin fotosíntesis, las plantas mueren. Sin plantas, los herbívoros mueren. Sin herbívoros, los grandes carnívoros mueren. La cadena trófica del Cretácico, construida durante 180 millones de años de evolución, se desmorona en cuestión de meses. Para Quetzalcóatlus, la oscuridad era un problema existencial en múltiples niveles. Primero, el vuelo de larga distancia, que era su estrategia de supervivencia más poderosa, dependía de las corrientes térmicas generadas por el calentamiento solar del suelo. Sin sol, no hay corrientes térmicas. Sin corrientes térmicas, Quetzalcóatlus no puede planear. Necesita aletear activamente para mantenerse en el aire, multiplicando su gasto energético por un factor enorme. Segundo, sus presas desaparecen. Los dinosaurios jóvenes, que constituían parte de su dieta, mueren junto con el resto de los grandes reptiles. Los mamíferos pequeños que sobreviven se vuelven escasos y difíciles de localizar en un paisaje sin vegetación. Tercero, su fisiología de alta energía, ese metabolismo elevado que le permitía crecer rápido, volar durante días, mantener una temperatura corporal estable, se convierte en una trampa. Los animales de metabolismo alto necesitan comer constantemente. En un mundo donde la comida desaparece durante meses, esa eficiencia se convierte en vulnerabilidad.
Los animales que sobreviven a la extinción del Cretácico-Paleógeno son, casi sin excepción, animales pequeños con metabolismos flexibles capaces de entrar en estados de torpor o hibernación, de alimentarse de detritos y materia orgánica en descomposición, de sobrevivir con recursos mínimos durante periodos prolongados. Mamíferos, lagartos pequeños, serpientes, tortugas, cocodrilos, aves pequeñas, y los pterosaurios, con sus metabolismos elevados, sus cuerpos especializados para el vuelo de alta energía, sus dietas de presas activas, no encajaban en ese perfil de supervivencia. Ninguna especie de pterosaurio sobrevivió a la extinción del Cretácico-Paleógeno. Ni una. En el registro fósil, los pterosaurios están presentes hasta el límite mismo de la capa de iridio. Y después, silencio absoluto. 200 millones de años de historia evolutiva, desde el Triásico hasta el final del Cretácico, borrados en una fracción geológica de tiempo. Quetzalcoatlus fue el último de los gigantes alados. El punto final de una línea evolutiva que había comenzado con pequeños reptiles que saltaban entre los árboles del Triásico y había llegado, 200 millones de años después, a criaturas que podían cruzar océanos y mirar por las ventanas de los quintos pisos. Y ese punto final llegó no como el resultado de una derrota evolutiva, no porque las aves lo superaran, no porque sus presas desaparecieran gradualmente, no porque el clima cambiara de manera que sus ecosistemas se deterioraran poco a poco. Llegó de golpe, sin aviso, sin transición, en un día cualquiera del Cretácico final. Pero aquí hay algo que es importante entender, algo que con frecuencia se pierde en las narrativas populares sobre la gran extinción. La extinción del Cretácico-Paleógeno no fue el fin de la historia. Fue el principio de otra. Los animales que sobrevivieron, esos mamíferos pequeños, esas aves primitivas, esos reptiles modestos, se encontraron en un mundo vacío. Un mundo donde los nichos ecológicos que durante 180 millones de años habían sido ocupados por dinosaurios, pterosaurios y reptiles marinos gigantes estaban de repente disponibles. Y la evolución, que no tolera el vacío, comenzó inmediatamente a llenarlos. Los mamíferos, liberados de la presión depredadora de los grandes dinosaurios, comenzaron a diversificarse a una velocidad extraordinaria. En menos de 10 millones de años, un parpadeo en términos geológicos, aparecieron los primeros ungulados, los primeros cetáceos, los primeros primates. En menos de 20 millones de años, los mamíferos habían ocupado prácticamente todos los nichos que los dinosaurios habían dejado vacíos. Y las aves, los únicos dinosaurios que sobrevivieron, llenaron el cielo. Pero nunca llenaron el nicho que había dejado Quetzalcoatlus. Ese es quizás el dato más revelador de todos. En los 66 millones de años que han pasado desde la extinción, ningún vertebrado volador ha alcanzado las proporciones de Quetzalcoatlus. El mayor pájaro volador conocido del Cenozoico, Pelagornis andersi, descrito en 2014 a partir de fósiles encontrados en Carolina del Sur, tenía una envergadura estimada de entre 6 y 7 metros y medio. Extraordinario, impresionante, pero significativamente menor que los 11 metros de Quetzalcoatlus. El cóndor de los Andes, el mayor volador actual, tiene una envergadura máxima de 3 metros y pesa menos de 15 kilogramos. El nicho del gigante volador, el nicho que Quetzalcoatlus ocupó durante millones de años, lleva 66 millones de años vacío. ¿Por qué? ¿Por qué la evolución, que ha producido ballenas azules de 150 toneladas y jirafas de 6 metros, no ha vuelto a producir un volador del tamaño de Quetzalcoatlus? Esta pregunta no tiene una respuesta simple. Pero los investigadores han propuesto varias hipótesis. Una posibilidad es que las condiciones atmosféricas del Cenozoico, el periodo que comenzó hace 66 millones de años y continúa hasta hoy, sean menos favorables para el vuelo de gigantes que las del Mesozoico. La densidad del aire, los patrones de corrientes térmicas, la distribución de los continentes, todos estos factores influyen en la viabilidad del vuelo de gran escala. Otra posibilidad es que la arquitectura corporal de las aves, los únicos vertebrados voladores que sobrevivieron a la extinción, imponga límites biomecánicos que los pterosaurios no tenían. Las aves
con su sistema de vuelo basado en plumas y en un esqueleto diferente al de los pterosaurios, quizás simplemente no pueden escalar hasta esas proporciones con la misma eficiencia. Y una tercera posibilidad, más especulativa pero intrigante, es que el nicho del gigante volador requiere un conjunto tan específico de condiciones ecológicas: presas de tamaño adecuado, terrenos abiertos para el despegue cuadrúpedo, corrientes térmicas de larga escala, ausencia de competidores en el nicho de los grandes depredadores aéreos, que simplemente no se haya vuelto a dar la combinación correcta. Quetzalcóatlus fue, en ese sentido, un accidente de la historia. Un experimento evolutivo único que las circunstancias del Cretácico hicieron posible y que las circunstancias del Cenozoico nunca han vuelto a replicar. Un experimento que duró millones de años y produjo el ser volador más grande que jamás haya existido, y que terminó en un día cuya fecha conocemos con una precisión de unos pocos miles de años. Hace 66 millones de años, en otoño, en el hemisferio norte. El cielo se llenó de fuego, y el Señor de los cielos desapareció para siempre. O casi, porque Quetzalcóatlus dejó algo después de sí. No descendientes, no linaje evolutivo, no especies hijas que continuaran su historia. Dejó hueso, fragmentos de hueso hollow, ultraligero, preservado en la roca de Big Bend durante 66 millones de años, esperando a que un estudiante de posgrado de 23 años se tropezara con ellos en un barranco seco de Texas en otoño de 1971. Y esos huesos cuentan una historia que todavía no hemos terminado de leer. Un laboratorio de paleontología no se parece en nada a lo que el cine muestra. No hay luz dramática, no hay música de fondo, no hay momentos de revelación súbita con el fondo iluminado por relámpagos. Hay mesas de trabajo cubiertas de fragmentos de roca, hay lupas y bisturís y pinceles del grosor de un pelo, hay polvo, hay silencio y hay paciencia. Una paciencia que se mide no en horas, sino en años. Es en ese silencio donde Quetzalcóatlus sigue hablando, porque a pesar de todo lo que hemos explorado en este recorrido, la anatomía, el vuelo, la caza, la extinción, la verdad es que nuestro conocimiento de Quetzalcóatlus está construido sobre una base fósil sorprendentemente escasa. Los fragmentos originales de Big Bend que encontró Douglas Lawson en 1971 siguen siendo el material más completo del espécimen gigante que tenemos. Un puñado de huesos del ala, algunos fragmentos del cuerpo, nada del cráneo, nada del cuello completo, nada de las patas. Para un animal que protagoniza libros de texto, documentales y reconstrucciones en museos de todo el mundo, Quetzalcóatlus es en realidad uno de los vertebrados prehistóricos más fragmentariamente conocidos de su talla. Y eso significa que todo lo que creemos saber sobre él está sujeto a revisión, cada año, con cada nuevo fósil, con cada nueva técnica de análisis, y en los últimos años, los nuevos descubrimientos han llegado de una dirección inesperada, no de Texas, no de América del Norte, de Rumania. La cuenca de Hateg en los Cárpatos rumanos fue, en el Cretácico final, una isla grande, de quizás el tamaño de Irlanda, rodeada por el mar de Tetis y el antiguo océano que separaba Europa de África antes de que los continentes colisionaran para formar el Mediterráneo. Y en esa isla vivía un pariente cercano de Quetzalcóatlus, un asdárquido de proporciones igualmente colosales, llamado Atzegopteryx tambema. El Atzegopteryx fue descrito por primera vez en 2002 por el paleontólogo rumano Dan Grigorescu y el británico Eric Buffetot, a partir de fragmentos de cráneo y hueso del ala encontrados en los depósitos de la formación San Petru. Y desde entonces, los especímenes adicionales encontrados en esa formación han revelado algo que nadie esperaba. Atzegopteryx no era simplemente un Quetzalcóatlus europeo, era algo diferente, más robusto, más pesado, con proporciones que sugieren una adaptación todavía más extrema hacia la depredación terrestre. En 2017, un estudio publicado en la revista Peer J por Mark Wheaton y Darren Naish analizó en detalle un fragmento de cuello de Atzegopteryx y llegó a una conclusión que sacudió el campo. El cuello de Atzegopteryx era notablemente más corto
y más ancho que el de otros asdárquidos de tamaño comparable. Sus vértebras cervicales eran extraordinariamente robustas, casi el doble de anchas en relación a su longitud que las de Quetzalcoatlus. ¿Qué significa eso? Significa que Atzegopteryx podía ejercer fuerzas mucho mayores con su cuello. No era un instrumento de precisión delicada como el cuello largo y fino de Quetzalcoatlus. Era una palanca de potencia bruta, diseñada para sujetar, sacudir y matar presas que oponían resistencia activa, presas grandes. En la isla de Jateg no había grandes dinosaurios depredadores. Sin esa presión competitiva, Atzegopteryx había evolucionado hacia un nicho que en otros ecosistemas estaba ocupado por los grandes tiranosaurios y abelisaurios. Se había convertido en el superdepredador terrestre de su ecosistema. No simplemente un cazador de presas pequeñas, un cazador de presas medianas y grandes. Los dinosaurios insulares enanos que poblaban Jateg, como el hadrosáurido enano Telmatosaurus o el saurópodo miniaturizado Magyarosaurus. Y ese descubrimiento tiene implicaciones directas para nuestra comprensión de Quetzalcoatlus. Si Atzegopteryx, con proporciones similares y posiblemente envergadura comparable, era un superdepredador capaz de cazar dinosaurios de varios cientos de kilogramos, ¿cuál era el límite superior de las presas de Quetzalcoatlus en las llanuras de Texas? La pregunta permanece abierta, pero las posibilidades que sugiere son desconcertantes. Mientras tanto, otras técnicas están añadiendo nuevas capas de información. La tomografía computarizada, el escáner CT que usamos en medicina para ver el interior del cuerpo sin diseccionarlo, se ha convertido en una herramienta fundamental en la paleontología moderna. Y cuando los investigadores aplican esta tecnología a los fragmentos de hueso de pterosaurios gigantes, lo que encuentran en el interior de esos huesos conta historias que ninguna inspección visual podría revelar. Un estudio publicado en 2016 en la revista Zootaxa por investigadores de la Universidad de Portsmouth analizó mediante CT la estructura interna de huesos de asdárquidos y encontró algo que cambió nuestra comprensión de cómo estos animales manejaban las tensiones mecánicas del vuelo. En el interior de los huesos, en apariencia simples tubos huecos, había una red de trabéculas que no era aleatoria. Era una arquitectura optimizada, con vigas internas orientadas exactamente en las direcciones donde las fuerzas del vuelo eran mayores. No era simplemente un hueso ligero, era un hueso inteligente. Un hueso que la evolución había esculpido durante millones de años para ser exactamente tan fuerte como necesitaba ser en cada punto, y nada más. Sin un gramo de material innecesario, sin un micrómetro de grosor sobrante. Los ingenieros aeronáuticos que han estudiado esta arquitectura interna la describen como equivalente, en términos de eficiencia estructural, a las técnicas de optimización topológica que los diseñadores modernos de componentes de aviación aplican usando algoritmos computacionales sofisticados. La evolución llegó a la misma solución, sin algoritmos, sin ingenieros, solo mediante el filtro implacable de millones de generaciones de selección natural. Y hay otra área donde la investigación reciente está produciendo resultados extraordinarios: el análisis isotópico. Los huesos de los vertebrados incorporan durante su formación isótopos de varios elementos: carbono, oxígeno, nitrógeno, estroncio, en proporciones que reflejan la dieta, el metabolismo y el entorno del animal. Analizando esas proporciones en los fósiles, los investigadores pueden extraer información sobre la fisiología del animal que ninguna técnica morfológica puede proporcionar. En 2021, un equipo de investigadores franceses y belgas publicó en Nature el primer análisis isotópico de tejido óseo de pterosaurios gigantes. Sus resultados apuntaban con fuerza hacia una endotermia, sangre caliente, en estos animales. Las proporciones isotópicas de oxígeno en sus huesos eran consistentes con una temperatura corporal elevada y estable, comparable a la de las aves modernas y los mamíferos. No eran reptiles de sangre fría que dependían del sol para calentarse. Eran máquinas de calor autónomas. Y eso cambia todo lo que pensamos sobre su metabolismo, su capacidad de vuelo en condiciones frías, su distribución geográfica y su comportamiento social. Un animal endotérmico puede volar de noche, puede volar en invierno, puede explorar latitudes donde las temperaturas nocturnas
caen por debajo de cero sin perder la capacidad de despegar al amanecer. Un animal endotérmico no está encadenado al ciclo de calentamiento solar como lo están los reptiles modernos. Quetzalcóatlus podía volar en la oscuridad, podía volar bajo la lluvia, podía volar en condiciones que habrían inmovilizado a cualquier reptil moderno. Era, en ese sentido, mucho más parecido a un ave gigante que a un reptil convencional, a pesar de no ser un dinosaurio, a pesar de pertenecer a un linaje evolutivo completamente diferente. La convergencia evolutiva, el fenómeno por el cual linajes distintos llegan independientemente a soluciones similares para problemas similares, produjo en Quetzalcóatlus un animal que compartía con las aves modernas algunas de sus características fisiológicas más esenciales. No porque tuviera un ancestro común reciente con ellas, sino porque el vuelo de larga distancia a gran escala impone requerimientos físicos tan específicos que hay muy pocas soluciones posibles. Y Quetzalcóatlus las encontró todas. Pero quizás el desarrollo más reciente y más prometedor en la investigación de Quetzalcóatlus no tiene nada que ver con los huesos directamente, tiene que ver con el suelo donde vivía. En 2022, un equipo de la Universidad de Texas en Austin publicó en el Journal of Vertebrate Paleontology una revisión exhaustiva de toda la formación javelina, la formación geológica de Big Bend, donde se encontraron los primeros fósiles de Quetzalcóatlus. Utilizando técnicas modernas de análisis sedimentológico y geoquímico, el equipo reconstruyó el paleoentorno de Big Bend con un nivel de detalle sin precedentes. Lo que encontraron contradijo parcialmente la imagen establecida. La formación javelina no era simplemente una llanura costera uniforme. Era un mosaico de microhábitats, zonas inundadas estacionalmente, llanuras secas, bordes de ríos, bosques ribereños, áreas abiertas sin vegetación. Y la distribución de los fósiles de Quetzalcóatlus dentro de esa formación sugería que el animal no era un habitante generalista de toda esa variedad. Era especialmente abundante, o al menos sus restos aparecen con más frecuencia en zonas de llanura abierta, alejadas de los canales fluviales principales, lo cual refuerza la imagen del depredador terrestre de espacios abiertos. Un animal que buscaba activamente terreno despejado, que necesitaba espacio para despegar y aterrizar, que cazaba en las llanuras como los grandes depredadores terrestres que lo rodeaban, pero con la ventaja única de poder abandonar ese mundo en cualquier momento. Todo este conjunto de investigaciones, los análisis de CETE, los estudios isotópicos, las revisiones sedimentológicas, los descubrimientos de Haidt, está construyendo poco a poco una imagen de Quetzalcóatlus que es al mismo tiempo más detallada y más compleja que la que teníamos hace 20 años. Y más sorprendente, porque cuanto más sabemos sobre este animal, más claro queda que no encaja en ninguna categoría que tengamos para los animales modernos. No es un reptil en el sentido convencional, no es un ave, no es un murciélago, no es un planeador pasivo, no es un depredador exclusivamente terrestre, no es un carroñero aéreo exclusivamente. Es todo eso a la vez. Y algo más que todavía no tenemos palabras para describir. Es un experimento evolutivo sin precedentes y sin sucesores. Una criatura que existió en un momento específico de la historia de la Tierra, el Cretácico final, cuando las condiciones eran exactamente las adecuadas para que algo así fuera posible, y que desapareció cuando esas condiciones desaparecieron, dejando solo fragmentos de hueso en la roca de Texas. Y preguntas que todavía no tienen respuesta. ¿Cuánto pesaba exactamente? ¿Cómo se reproducía en detalle? ¿Qué colores tenía? ¿Tenía voz? ¿Cómo se comunicaba? ¿Viajaba solo o en grupos? ¿Tenía algún tipo de comportamiento social complejo? No lo sabemos. Y quizás nunca lo sabremos. Pero esa incertidumbre no es una debilidad de la ciencia, es su motor. Cada pregunta sin respuesta es un proyecto de investigación esperando a comenzar. Es un estudiante de posgrado que todavía no ha nacido, caminando por un barranco seco en algún lugar del mundo, a punto de tropezar con algo que nadie ha visto en 66 millones de años. Porque el registro fósil no está cerrado. Cada año aparecen nuevos especímenes. En Rumanía, en Jordania, en Kazajstán, en Angola, en Mongolia.
fragmentos de asdárquidos que añaden piezas al rompecabezas, que corrigen hipótesis establecidas, que abren nuevas líneas de investigación. Y en algún lugar, enterrado bajo capas de roca sedimentaria que esperan pacientemente a que alguien las excave, puede estar el espécimen que finalmente nos dé la imagen completa. Un cráneo de Quetzalcóatlus perfectamente preservado, un esqueleto articulado con impresiones de piel, un nido con huevos fosilizados. Algo que cambie todo lo que creemos saber, algo que nos obligue a reescribir este guión desde el principio. Porque eso es lo que hace la paleontología. No construye monumentos definitivos, construye hipótesis provisionales que el próximo descubrimiento puede demoler o confirmar. Y en esa provisionalidad, en esa apertura permanente a la sorpresa, reside su grandeza. Quetzalcóatlus northropi, el señor de los cielos del Cretácico final. 11 metros de envergadura, 250 kilogramos de hueso ultraligero y músculo eficiente, capaz de volar durante 10 días sin parar, capaz de cruzar continentes, capaz de despegar del suelo en menos de un segundo, capaz de tragar dinosaurios enteros, capaz de caminar erguido entre los tiranosaurios sin inmutarse, el ser volador más grande que jamás haya existido sobre este planeta, y al mismo tiempo uno de los más misteriosos, uno de los más incompletos, uno de los que más preguntas deja abiertas, lo cual lo convierte, paradójicamente, en uno de los más fascinantes. Porque los misterios no resueltos son los que mantienen viva la ciencia. Y mientras quede un solo hueso de Quetzalcóatlus sin analizar, un solo fragmento de roca de la formación javelina sin excavar, una sola pregunta sobre su vuelo sin respuesta, este gigante seguirá siendo más que un animal extinto. Seguirá siendo una invitación a seguir mirando el cielo y a preguntarnos qué otras maravillas imposibles puede producir la evolución cuando le das el tiempo suficiente. 66 millones de años después de su desaparición, Quetzalcóatlus sigue volando. En los libros, en los laboratorios, en las preguntas de los investigadores que dedican su vida a leer el lenguaje secreto de los huesos, y en el cielo de nuestra imaginación, donde los gigantes nunca desaparecen del todo. Hay un momento específico en la historia de la paleontología que merece ser contado con más detalle del que normalmente recibe. Es 1975. Douglas Lawson tiene 27 años. Acaba de publicar su descripción oficial de Quetzalcóatlus northropi en la revista Science. El artículo tiene apenas 2 páginas. Las ilustraciones son esquemáticas, casi rudimentarias. Los datos son escasos, fragmentos de hueso, estimaciones preliminares, más preguntas que respuestas. Y sin embargo, ese artículo de 2 páginas desencadena algo que su autor probablemente no anticipó completamente. Desencadena 50 años de investigación, 50 años de paleontólogos, biomecánicos, geólogos, ingenieros aeronáuticos, fisiólogos y climatólogos, dedicando partes significativas de sus carreras a intentar entender un animal del que solo tenemos fragmentos. 50 años de debates en congresos, de modelos computacionales cada vez más sofisticados, de análisis isotópicos y escáneres CT y revisiones sedimentológicas. 50 años de hipótesis propuestas, refutadas, revisadas y refinadas. Todo a partir de un estudiante de posgrado que caminaba por un barranco seco en Texas. Eso es la paleontología en su forma más pura. Y Quetzalcóatlus es uno de sus ejemplos más extraordinarios. Pero el legado de Quetzalcóatlus no se limita a la ciencia. Se extiende hacia algo más amplio, hacia la manera en que este animal ha cambiado, y sigue cambiando, nuestra comprensión de los límites de lo biológicamente posible. Antes de Quetzalcóatlus, existía un consenso tácito entre los biólogos sobre el tamaño máximo de un animal volador. Ese consenso no estaba explícitamente formulado en ningún libro de texto, pero estaba implícito en los modelos, en las extrapolaciones, en la manera en que los investigadores pensaban sobre el vuelo. Un animal vertebrado no podía superar cierto tamaño y seguir volando. Las leyes de la física lo impedían. La resistencia de los materiales biológicos no era suficiente. El poder muscular disponible no alcanzaba. Quetzalcóatlus demostró que ese consenso estaba equivocado. No ligeramente equivocado,
radicalmente equivocado. Demostró que la evolución, cuando tiene suficiente tiempo y las condiciones adecuadas, puede encontrar soluciones a problemas que los ingenieros humanos consideraban insolubles. Puede construir un volador de 250 kilogramos con 11 metros de envergadura que despega desde terreno llano y cruza océanos durante días. Y esa demostración tiene implicaciones que van mucho más allá de la paleontología. Tiene implicaciones para la biología teórica, para nuestra comprensión de los límites del diseño evolutivo, para la manera en que pensamos sobre la posibilidad de vida en otros planetas. Mundos con gravedad diferente, atmósferas diferentes, donde los límites biológicos que damos por sentados en la Tierra simplemente no existen. Si la evolución en la Tierra produjo Quetzalcóatlus, ¿qué podría producir en un mundo con la gravedad de Marte y una atmósfera más densa que la nuestra? La pregunta es especulativa, pero no es absurda, y Quetzalcóatlus es parte del fundamento científico que la hace legítima. Hay otro aspecto del legado de este animal que raramente se menciona en los documentales: su nombre. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios mesoamericano del viento, del conocimiento, de la frontera entre el cielo y la tierra. Los aztecas, los mayas, los toltecas, todas las grandes civilizaciones de Mesoamérica tenían versiones de esta deidad, un ser que no pertenecía completamente al mundo terrenal ni al mundo celestial, un ser de dos mundos, de dos naturalezas, capaz de moverse entre el cielo y la tierra con una libertad que los humanos solo podían imaginar. ¿Sabían algo que nosotros no sabemos? Por supuesto que no en el sentido literal. No hay ninguna continuidad cultural entre las civilizaciones mesoamericanas y el Cretácico final. Quetzalcóatl, como deidad, nació de la imaginación humana, no del registro fósil. Pero hay algo profundamente apropiado en que el mayor ser volador que jamás haya existido lleve el nombre de un dios del aire. Como si la intuición humana, esa capacidad de crear mitos que capturan verdades más profundas que los datos, hubiera anticipado de alguna manera la existencia de una criatura exactamente así. Un ser que dominaba el cielo con una autoridad absoluta, que se movía entre el mundo aéreo y el mundo terrestre con igual maestría, que era, en todos los sentidos, una fuerza de la naturaleza con forma de animal. La serpiente emplumada hecha carne y hueso. Y aquí llegamos a algo que quiero que te lleves de este recorrido. Algo que va más allá de los datos, las medidas, los modelos computacionales y los análisis isotópicos. Quetzalcóatlus existió. No es un mito, no es una exageración, no es el producto de una imaginación desbocada. Es un animal real que caminó sobre la tierra real de lo que hoy es Texas hace 68 millones de años, que bebió de ríos reales, que cazó presas reales, que puso huevos reales en suelo real, que voló de verdad, con alas de verdad, sobre un mundo que era tan real como el nuestro, aunque completamente diferente. Y lo sabemos porque sus huesos están ahí, en cajas de cartón, en el Museo de Paleontología de la Universidad de Texas en Austin, en vitrinas del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, en cajones de laboratorio en Portsmouth y en Bucarest y en Beijing. Fragmentos de una criatura que desafió los límites de lo posible durante millones de años. Hay algo en eso que encuentro personalmente extraordinario. Algo que ningún documental de ciencia ficción, ninguna película de superhéroes, ninguna novela de fantasía puede igualar. La realidad supera la ficción, siempre. Porque ningún escritor, por imaginativo que sea, habría inventado Quetzalcóatlus. Nadie habría diseñado intencionalmente un animal así. Un volador del peso de una jirafa con huesos más delgados que una moneda, que despega del suelo en un segundo y cruza océanos durante 10 días. Un depredador terrestre que camina entre tiranosaurios sin inmutarse, porque sabe que en cualquier momento puede abandonar su mundo y refugiarse en uno donde nadie puede alcanzarlo. Es demasiado extraordinario para ser inventado. Solo la evolución, con su indiferencia total hacia la verosimilitud y su disposición ilimitada a experimentar durante millones de generaciones, podía producir algo así. Y lo produjo. Eso debería hacernos reflexionar sobre lo que todavía no hemos encontrado, porque el registro fósil es incompleto, profundamente incompleto.
Los paleontólogos estiman que solo una fracción minúscula de los animales que han vivido en la Tierra han dejado rastro fósil. La mayoría murieron, se descompusieron y desaparecieron sin dejar ninguna huella. Solo los que murieron en condiciones específicas, en el fondo de un lago, en una llanura de inundación, en arenas de playa que se convirtieron en roca, dejaron algo que podemos encontrar millones de años después. ¿Cuántos Quetzalcóatlus existen todavía en la roca, esperando ser encontrados? ¿Cuántos animales igualmente extraordinarios, quizás más extraordinarios, vivieron y murieron sin dejar ningún rastro que pueda sobrevivir hasta hoy? ¿Qué otras criaturas imposibles produjo la evolución en los 4.000 millones de años de historia de la vida en la Tierra? ¿Criaturas que nunca sabremos que existieron? Esas preguntas no tienen respuesta, y su falta de respuesta es al mismo tiempo humillante y liberadora. Humillante porque nos recuerda cuán pequeña es nuestra ventana hacia el pasado, cuán fragmentaria es nuestra comprensión de la historia de la vida en este planeta, cuán tentativas son todas nuestras conclusiones, por sólidas que parezcan. Liberadora porque nos recuerda que el mundo natural, incluso el mundo del pasado, es infinitamente más rico, más extraño y más maravilloso de lo que podemos imaginar. Que la realidad biológica supera cualquier límite que nos atrevamos a ponerle, que siempre habrá más por descubrir, más por entender, más por asombrarse. Y eso significa que la paleontología, esa disciplina que muchos consideran una ciencia del pasado, literalmente, es en realidad una ciencia del futuro. Cada año produce nuevos descubrimientos que cambian la imagen que tenemos del mundo que nos precedió. Cada nueva técnica de análisis abre ventanas hacia aspectos de la biología prehistórica que antes eran completamente inaccesibles. Cada nueva generación de investigadores llega con preguntas que la generación anterior no sabía formular. Y Quetzalcóatlus seguirá siendo uno de los focos de esa investigación durante décadas. Porque todavía quedan demasiadas preguntas sin responder. Porque los fósiles que tenemos son demasiado fragmentarios. Porque las técnicas de análisis siguen mejorando. Porque en algún lugar de Big Bend, o de los Cárpatos rumanos, o de las rocas del Cretácico de Kazajstán o de Jordania, puede estar el espécimen que finalmente nos dé las respuestas que llevamos 50 años buscando. Mientras tanto, lo que tenemos es suficiente para maravillarse, suficiente para detenerse un momento y pensar en lo que significa que este planeta, nuestro planeta, el mismo suelo que pisamos, el mismo cielo que vemos, haya sido el hogar de algo así. Un ser de 11 metros de envergadura que despegaba del suelo como una catapulta y desaparecía en el cielo cretácico durante días. Que miraba el mundo desde 4.000 metros de altura, con ojos tan agudos como los de un águila. Que caminaba entre los últimos dinosaurios con la calma de quien sabe que puede abandonar su mundo en cualquier momento. Que vivió durante millones de años, prosperó, dominó su ecosistema y desapareció en un día de fuego y oscuridad hace 66 millones de años, dejando solo fragmentos de hueso en la roca. Y la pregunta que esos huesos llevan grabada desde entonces, la pregunta que Douglas Lawson se hizo en ese barranco de Texas en 1971 y que los investigadores todavía se hacen hoy. ¿Cómo era posible? Esa pregunta no tiene una respuesta final. Probablemente nunca la tendrá. Pero el proceso de buscarla, de excavar, analizar, modelar, debatir, revisar y volver a empezar, es en sí mismo una de las empresas intelectuales más extraordinarias que los seres humanos llevamos a cabo. Intentar leer el lenguaje secreto de los huesos, intentar reconstruir mundos que desaparecieron antes de que existiera ningún ojo humano para verlos, intentar comprender criaturas que nadie ha visto vivas, y conseguirlo, imperfectamente, provisionalmente, con márgenes de incertidumbre honestos y debates sin resolver, pero conseguirlo. Eso es la paleontología. Y Quetzalcóatlus es su emblema más perfecto, el gigante imposible que resulta ser real. El mito que resulta ser ciencia. La serpiente emplumada, que resulta ser un animal de 11 metros de envergadura, con huesos del grosor de una moneda que cruzaba océanos hace 68 millones de años. Todavía vuela. En los laboratorios donde sus huesos son escaneados y analizados átomo por átomo.
en los modelos computacionales donde sus alas cortan el aire virtual de simulaciones cada vez más precisas, en las excavaciones donde paleontólogos con pinceles del grosor de un pelo retiran capa por capa la roca que guarda sus secretos, en las mentes de los investigadores que dedican sus vidas a entenderlo, y en la imaginación de todos los que alguna vez miraron al cielo y se preguntaron qué otras maravillas imposibles puede contener. Gracias por acompañarme en este recorrido por el Cretácico. Si este viaje te ha dejado con preguntas, con curiosidad, con ganas de saber más, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué aspecto de Quetzalcóatlus te resulta más increíble? ¿Su tamaño? ¿Su vuelo? ¿Su doble vida como depredador terrestre y señor de los cielos? ¿O quizás la pregunta de lo que todavía no sabemos? Y si quieres seguir explorando el mundo prehistórico, sus gigantes, sus monstruos, sus catástrofes y sus misterios sin resolver, ya sabes dónde encontrarme. El pasado de la Tierra es infinitamente más extraño y más maravilloso de lo que cualquier película ha mostrado jamás. Y apenas hemos empezado a contarlo. Y sus misterios sin resolver, ya sabes dónde encontrarme. El pasado de la Tierra es infinitamente más extraño y más maravilloso de lo que cualquier película ha mostrado jamás. Y apenas hemos empezado a contarlo.